Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La tensión en Venezuela se sigue acumulando por estos días. Luego de lo que fue esa explosión de marchas del 23 de enero, la semana pasada, luego de la salida coordinada de la comunidad internacional para reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de la República Venezolana, luego del júbilo democrático porque finalmente estaba pasando algo en Venezuela para restablecer la democracia, en los últimos días la situación ha transcurrido en una tensa calma. Una tensa calma que creo yo es propicia para empezar a sopesar las oportunidades, los riesgos y los escenarios que el desenlace de esta historia venezolana puede tener sobre nosotros aquí en Colombia. A pesar de que algunos andan en plan de promover la idea de que hay un movimiento irreversible en Venezuela para que se caiga el chavismo, no es del todo claro que eso sea así, no es del todo claro que el poder del régimen chavista tenga una fecha de caducidad, a pesar de que el sentido común sobre la crisis económica y social que ese modelo ha generado lo sugiera así. Un ejemplo. Hoy el gobierno de Estados Unidos impuso una nueva ronda de duras sanciones sobre la petrolera estatal PDVSA. Se calcula que esto le generará 11.000 millones de dólares en pérdidas a la petrolera estatal, la principal fuente de ingresos de ese gobierno. 11.000 millones de dólares son aproximadamente 33 billones de pesos colombianos. Esos son más de 4 reformas tributarias como la aprobada el año pasado. Entonces, ¿qué tal que los militares sigan apoyando a Nicolás Maduro y ese se aferre al poder aún más? ¿Quién tendrá que soportar las consecuencias de una larga disputa política con sanciones económicas que empeoren la situación en Venezuela y que generen aún más inmigración de la anticipada aquí en Colombia? Pues seremos nosotros. Entonces se abre la pregunta, ¿están los sectores políticos de Colombia listos para enfrentar estas consecuencias? ¿Qué tan fuerte es el consenso detrás del pulso que está librando el presidente Duque en la escena internacional? Y es que si algo nos han enseñado estos 20 años de chavismo en Venezuela es que es muy arriesgado pensar que algo es irreversible. Primero empezando por la democracia y ahora con un regreso a ella. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos semana aquí en Zona Franca con un panel político, como les había anticipado. Me acompaña esta noche la senadora del partido FARC, Victoria Sandino, integrante de la Comisión Primera del Senado. Victoria, es un Comisión placer Séptima. Comisión Séptima, perdón. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y bueno, claro, aquí complacida de estar en este escenario. Usted estaba en la foto famosa de la JEP. Yo pensé que usted estaba en la Comisión Primera. No, yo estoy en la Comisión Séptima. Pero estaba muy metida ahí en la negociación. Pues obviamente cuando todo lo que tiene que ver con el proceso de paz es de interés de toda la bancada y nuestra y por lo tanto eso que estaba trabajándose de transformar la jurisdicción especial teníamos que estar ahí. Hizo buenas migas con la senadora Cabal. Hablamos. Por lo menos nos saludamos. Claro eso que es sí. Importante. También se saludó, yo la vi, se saludan ya con los senadores del Centro Democrático, como Santiago Valencia. Senador, un placer tenerlo aquí por primera vez. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Lo cortés no quita lo valiente y podremos tener diferencias de fondo, pero siempre hemos dicho duro con los argumentos, suave con las personas. José Daniel López es representante a la Cámara del partido Cambio Radical, es representante a la Cámara por Bogotá. José Daniel, gracias por estar aquí esta noche. Hola Daniel, gracias por la invitación y un saludo para la senadora Victoria y para el senador Santiago. Entonces, el tema que creo que nos va a tener entretenidos por los próximos días, meses, dependiendo de lo que dure la tensa situación de dos cabezas presidenciales en Venezuela, es lo que sucede allá. Y yo planteaba un poco la pregunta de cómo estamos dispuestos aquí en Colombia para enfrentar esas consecuencias. Les pongo estas dos declaraciones que dan los dos presidentes, según uno lo mire, ahí hay toda una discusión. Antes de eso, ¿usted cómo le diría a Nicolás Maduro? Nicolás Maduro es el... Bueno, no es como yo le digo al presidente Nicolás Maduro, es quién es el presidente en Venezuela, quién fue elegido por elección democrática, popular, por los votos, tal como se elige aquí en Colombia. Es decir, es el presidente. Les guste o no nos guste a muchos, o sí les guste a otros, es el presidente. Constitucionalmente
es el presidente de Venezuela. ¿Y Guaidó es? Pues el señor Guaidó es un joven que ha aparecido en la esfera política, que además ha sido impulsado fundamentalmente por los Estados Unidos para producir lo que se puede llamar este golpe de Estado. Y verán por qué esta situación de nombrarlos es tan difícil, porque para usted, ¿quién es Santiago, el señor Nicolás Maduro? No, es un usurpador, a pesar de lo que dice la senadora. No hubo elecciones libres, no hubo participación libre, no participó la oposición, no dejaron tener veeduría internacional para verificar las elecciones. Se duda mucho sobre la cantidad de votos, porque urnas vacías luego dieron una cantidad de votos que parecían salir mágicamente, quién sabe de dónde, dando a Maduro como presidente, de manera que es un usurpador, y como usurpador es un dictador. Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, que es el Congreso, y por supuesto pues ahora está encargado, simplemente tiene como presidente encargado. Para mí, Nicolás Maduro es el expresidente de Venezuela. Cuando uno debate, uno debe aplicar la misma lógica a un caso o al otro, si a uno le gusta o no le gusta el signo político. Es que imagínese, senadora, donde acá el presidente Duque tuviera un Congreso mayoritariamente de oposición, decidiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente, dejando sin funciones ese Congreso para anticipar una elección, sin observación internacional, en simultánea metiendo presos a sus opositores, para luego proclamarse. Yo creo que ustedes estarían muy preocupados. En Colombia tenemos muchísimos presos políticos, si ustedes no se han dado cuenta, realmente son muchos y muchas, y en esa medida, insisto, el tema no es, a mí me parece que la forma como se viene presentando y se viene manejando la situación de Venezuela realmente es muy complicada, especialmente desde Colombia. A mí no me gusta el presidente Duque, por ejemplo. Por supuesto que no votaría por el presidente Duque ni por su partido, pero es el presidente y como tal creo que eso debe reconocerse y hace parte pues de la constitucionalidad a la cual nosotros nos acogimos. Y creo que esta disputa política pone en aprietos a los periodistas. Aquí hemos decidido, y la decisión editorial que tomó este canal fue no ponerle ningún cargo a Nicolás Maduro, simplemente nombrarlo como Nicolás Maduro y nombrar a Juan Guaidó como el presidente elegido por la Asamblea Nacional. Yo creo que ahí tratamos de tomar la menor cantidad de partido, sin mucho éxito por la cara de la senadora Sandino, creo que sin mucho éxito. Les voy a poner lo que dicen Maduro y Guaidó para no entrar en debates acerca del punto clave ahora mismo, y es el apoyo de las fuerzas militares de Venezuela. Venezuela quiere paz, Venezuela necesita paz, y para garantizar la paz tenemos que prepararnos. Nadie respeta a los débiles, a los cobardes, a los traidores. Nadie. En este mundo se respeta a los valientes, a los corajudos. Se respeta el poder. Y tenemos que hacer respetar el poder de la nación venezolana con el poder militar. El poder militar de la nación. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. No dispares a los que de manera clara, constitucional, han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu... Y entonces ahí hay una situación muy complicada, hay órdenes encontradas de dos figuras políticas que reclaman legitimidad. Mire, ahí hay una situación que creo debemos partir todos los colombianos y colombianas. Efectivamente, en Venezuela hay una crisis. Y hay una crisis humanitaria que debe ser tratada por los venezolanos, que la comunidad internacional debe jugar un papel diplomático y político. Repito, más allá de lo que sucede, creo que a nosotros, como colombianos y colombianas, nos corresponde, en primera medida, ofrecer los buenos oficios para que esta situación sea resuelta, especialmente porque Colombia tiene una deuda enorme con Venezuela. Gracias a los oficios de Venezuela, del presidente Chávez, nosotros pudimos lograr ese acuerdo de paz. Senador Valencia.
Sí, dos puntos claves frente a lo que dice la senadora. Primero, para mí lo que es una paradoja bien interesante, y es que quienes optaron por ir a las armas porque dicen que no tenían la forma de participar libre y democráticamente en elecciones, hoy apoyen a un presidente que no deja participar libre y democráticamente en elecciones. Eso es bastante irónico y bastante paradójico. Pero además ¿Se refiere también a las FARC? Sí, por supuesto, sí, con nombre propio. Y a todo aquel quien crea que realmente hay una legitimidad en el presidente Maduro y quienes han dado una lucha armada en Colombia. Por otra parte, recordar que hay un pacto de honor entre todos los países de Latinoamérica de preservar y buscar la conservación de la democracia en América Latina. Así lo hicimos en la OEA, de eso se trata la Carta Democrática, y es también hoy por ti, mañana por mí, cuando los estados latinoamericanos deciden precisamente proteger y salvaguardar la democracia. De manera que aquí hay una obligación del Estado colombiano, de los estados que pertenecen a la OEA, en general de los países del mundo, de, por supuesto, dejar la libre determinación de los pueblos siempre y cuando se mantenga el orden democrático, el Estado de Derecho y la preservación de los derechos humanos que han sido gravemente lesionados en Venezuela. Y por último, y frente al tema de la deuda, yo entiendo que la senadora diga eso, entiendo por supuesto su lado, pero nosotros lo vemos de una manera distinta. Mire, esto lesionó gravemente a los colombianos durante la negociación, tanto que usted recordará cómo expulsaron colombianos de Venezuela de manera injusta, que tenían que pasar sus corotos, como se dice vulgarmente, por entre un río, que hay más de 40 colombianos presos en Caracas sin la más mínima observación de los derechos humanos. Y durante 8 años el gobierno de Santos no dijo nada para no molestar a Maduro y así poder seguir en la negociación. De manera que esto tuvo un costo altísimo, no solamente en las relaciones diplomáticas, sino además en los derechos humanos y por supuesto en el debido respeto que debe existir entre dos naciones hermanas como lo son Venezuela y Colombia. Y José Daniel, representante, más allá de lo que diga el deseo y el deseo de cada uno según su punto de vista político, ¿cuál es su lectura de lo que ha pasado después de este 23, ya con la situación un poquito más decantada alrededor de esta pregunta clave que se hace todo el mundo, es si los militares van a dejar de apoyar a Nicolás Maduro y van a empezar a apoyar a Juan Guaidó? Pues vea, lo primero es entender la naturaleza del régimen venezolano. Tomo textual una frase de Nicolás Maduro en este video: nadie respeta a los débiles. Un pilar de una democracia es el respeto a los débiles, el respeto a las minorías políticas, a las minorías de distinto tipo. Es que no solamente se trata de hacer elecciones. Maduro demostró que puede haber democracia sin elecciones, pero que incluso puede haber elecciones sin democracia, como han sido las últimas elecciones en Venezuela. Este es un régimen que desconoce cualquier consideración democrática, que mete presos sistemáticamente a sus opositores políticos y que en este punto están dedicados a cuidar su propio pellejo, a defender sus intereses económicos y de supervivencia física y jurídica. Ellos no tienen una salida distinta a la de aferrarse al poder, porque imagínense la suerte que les espera. Por esta razón, creo que la pregunta fundamental va a ser la del rol de los militares, considerando, uno, que este régimen en lo político está absolutamente derrotado, y dos, que la Asamblea Nacional les está planteando una ley de amnistía a la cual pueden acogerse con el fin que más adelante todos sus crímenes que están cometiendo hoy contra el pueblo venezolano les sean perdonados a cambio de, como debieran hacer, cooperar para el fin del régimen. A ver, y yo les voy a preguntar, evidentemente aquí hubo la semana pasada una estrategia que arrancó con el apoyo de Washington, fue el primer país que reconoció a Juan Guaidó como el presidente legítimo de ese país, luego vino la declaración del Grupo de Lima, de la que hace parte Colombia, pero a finales, esto fue ayer, al menos 4 países de Europa, no de la Unión Europea porque está el Reino Unido, se juntaron para decir y para poner como un límite preciso para que el presidente Maduro llame a elecciones. Aquí les pongo lo que dice Pedro Sánchez, que es el líder español. Desde el pasado miércoles estamos trabajando activamente en la conformación de una posición común del conjunto de la Unión Europea, una posición que se tradujo de forma clara en la declaración de la Unión y de sus 28 Estados miembros hace 3 días, y con arreglo a la misma me gustaría subrayar que se reconoce en primer lugar y ante todo la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela y en segundo lugar que hacemos un llamamiento a la celebración inmediata, y subrayo inmediata, de unas elecciones limpias, democráticas
y transparentes en Venezuela. A ver, entonces aquí está el presidente del gobierno de España, se unió Francia, se unió Alemania y no es precisamente el gobierno Trump, digamos, y ahí empieza a haber más presión. ¿Qué ve usted ahí, senadora? Pues yo quisiera señalar un aspecto antes Sí, de señora. eso. Lo que es paradójico en Colombia es que nosotros, quienes estuvimos en la insurgencia, quienes estuvimos al margen de la ley, porque lo reconocemos, estemos defendiendo el orden constitucional, no solamente el de Colombia, sino el de los mismos países, entonces uno de los demás países. Uno dice, ¿cómo es posible que cuando hablamos, por ejemplo, de temas de corrupción, que no digo que no existan, cuando hablamos de que, está hablando ahorita el presidente español, de que legítima es la Asamblea, Sí. que fue elegida popularmente, pero no determinan o no reconocen como legítimo el presidente Maduro, que también fue elegido Pero popularmente. entonces déjeme ahí hacerle el contraargumento de ellos, es que las elecciones con las cuales se eligió a la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones con las cuales se reeligió Maduro, no fueron elecciones legítimas. Pues eso es lo que está diciendo el presidente. Y eso es lo que está diciendo un importante grupo de la comunidad ¿Pero a usted sí le internacional. parecieron legítimas? No, mire, más allá de lo que a mí me parezca, yo lo que sigo insistiendo es que allí hay un problema interno en ese país que lo deben resolver los venezolanos. Ellos son los que deben determinar si son legítimas o no porque si ha habido en Venezuela elecciones más que en Colombia, que cualquier otro país del mundo, incluso. Pues en Entonces Cuba son uno elecciones dice, cada rato. pues también. Ay, Cuba es muy democrático, entonces. Tiene su proceso democrático. Eso es un asunto de ellos. El día que los cubanos o los venezolanos quieran cambiar su sistema, lo van a hacer. No por imposición de los gringos. Y déjeme decirle una cosa final. Mire, los Estados Unidos hace mucho tiempo viene determinando la política internacional, no solamente de su país con respecto a los demás países del mundo, sino que la misma comunidad o la misma Unión Europea o muchos países europeos se han sometido a esa... ¿Quién determina? Más allá, pues, distinto Rusia, China y todo esto, pero Francia, Alemania, incluso Inglaterra, con todos los problemas que tiene Inglaterra ahorita, siempre están apoyando las determinaciones que toman los Estados Unidos. Es decir, quien dicta la política es Estados Unidos. Sí, yo estoy de acuerdo con la senadora en el origen, pero no en la conclusión. Por supuesto, esto se trata de mantener el orden constitucional en Venezuela. Y además de respaldar el decidido o la decisión de los venezolanos en torno a la dictadura de Nicolás Maduro. Es que yo le quiero recordar a la senadora eso, que las elecciones donde ganó Maduro no fueron transparentes, no participó la oposición, no hubo veeduría internacional. Senador. Un señor allá que lo dejaron, pero la oposición en grueso no participó ni los dejaron votar. La gente se abstuvo de votar y salieron unos votos de donde no aparecían. La Asamblea, por el contrario, fue elegida popularmente, tuvo participación, ganó una mayoría opositora y tienen esa legitimidad. Y la Constitución de Venezuela, precisamente el orden democrático que queremos defender, dice que cuando hay usurpación de las funciones presidenciales, la Asamblea de Venezuela nombrará un presidente encargado que Más o menos, llamará... digamos que nunca no es tan clara, digamos. Ahí está, y lo han dicho y así lo sacaron precisamente de la Asamblea, y de aquí nace precisamente ese nombramiento provisional de Guaidó, cuya única función es restablecer el orden democrático mediante un llamamiento a elecciones libres y democráticas. De manera que, por supuesto, esto se trata de respetar esa decisión del pueblo venezolano, donde ha habido precisamente un reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado por una decisión de la Asamblea que tiene una representación legítima del pueblo venezolano, basado además en la Constitución de Venezuela. Me voy a la pausa, voy con usted cuando regresemos y empecemos también a hablar sobre qué tan preparada está Colombia, el estamento político colombiano, para apoyar al presidente Duque en asumir las consecuencias de lo que puede pasar en esta calma tensa que vive el vecino país. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos con representantes de la política colombiana para hablar sobre lo que está pasando todavía en Venezuela, nuevos desarrollos, hay nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló algunos de los fondos de la petrolera estatal PDVSA y eso nos abre a las posibilidades de que la situación por las sanciones en Venezuela se ponga cada vez más difícil y no se resuelva la disputa política que hay allá. ¿Usted cree que estamos listos ustedes, digamos, como partido Cambio Radical, están listos para apoyar al presidente Duque en lo que puede ser una crisis larga, costosa para Colombia? Definitivamente sí. Una cosa son las diferencias políticas. Yo, por ejemplo, he sido muy crítico de la ley de financiamiento. He sido bastante crítico de la reforma política, la reforma a la justicia que llevó el gobierno Duque era una reforma incompleta, absolutamente ineficaz. Pero en lo que tiene que ver con el frente de las relaciones internacionales y en particular del tratamiento del fin de la dictadura de Nicolás Maduro, el respaldo no solo mío, sino de todo el Partido Cambio Radical, es absoluto al gobierno del presidente, porque acá debemos entender que estamos con un gobierno de facto absolutamente antidemocrático, que amerita la sanción por parte de todos los países, tanto vecinos como todo el concierto de la comunidad internacional. ¿Qué lo hace usted un país democrático? Número uno, que sus contrapartes puedan participar del certamen electoral, como efectivamente no ocurrió en la elección presidencial. Sí. Colombia es tan democrático que incluso las FARC, que durante muchos años estuvieron alzados en armas, gracias a un proceso de paz, participaron de las recientes elecciones. Y una condición fundamental, que su contraparte reconozca que el proceso es democrático. Acá a Gustavo Petro no le gustó perder, pero reconoció la victoria de Iván Duque. Y número dos, que la comunidad internacional reconozca que usted está en un sistema democrático. Pero cuando los únicos que lo defienden son Cuba, Rusia, Bolivia, con Evo reelecto N veces, Siria y Nicaragua, pues usted tiene que entender que claramente no está en un Nicaragua con país, los mismos problemas, no además. está en un país democrático, sino está es con un grupo de aliados en el crimen que le ayudan a hacer el favor de legitimar. Y entonces, creo que ahí ya establecimos que hay unas diferencias infranqueables entre ustedes acerca de cuál es la lectura de la situación venezolana y hablando sobre las consecuencias que esa situación puede tener. Un régimen de sanciones que podría generar más migración de la que ya se espera este año, ¿no? Se esperan entre 900, 1 millón de personas más llegando a Colombia con los costos que eso implicará. Y usted decía, no me gustó la reforma tributaria del presidente Duque, pero seguramente si la cosa se alarga en Venezuela habrá que tramitar algún tipo de reforma para buscar más recursos para atender a esa ola de migración. Sí, pero es que la única solución posible para el fenómeno de la migración es un cambio político en Venezuela. Quedarnos quietos no va a resolver nada. Durante el chavismo no ha habido nada distinto, una migración absolutamente exacerbada e incontrolable frente a Colombia. Queremos controlar la migración y sus impactos, pues apoyemos la transición política. Creo que una cosa va ligada a la otra. Juan Guaidó decía que la situación en Venezuela se podía resolver en cualquier momento. Y yo lo voy a tomar literalmente y en cualquier momento puede ser mañana o puede ser dentro de 2 años. Victoria, ¿usted cree que estamos preparados y que digamos que los políticos en Colombia están pensando en esta crisis y en todos los escenarios que puede tener? Todo parece indicar que no, realmente no. Porque una se pregunta, ¿quién aconsejará el presidente de la República en materia internacional? Por la forma como viene actuando, no solamente con el tema de Venezuela, sino también con el tema de los protocolos, por ejemplo, que es otro tema. Pero, mire, está moviéndose en las noticias, en las redes, que el alto mando militar de Estados Unidos ha llegado a Bogotá para hacer la revisión del tema fronterizo. La pregunta es, ¿en qué va a parar esto? ¿Qué sigue ahora? Luego de esta intervención, de este presidente, de este golpe de Estado que se ha venido orquestando, ¿qué sigue? ¿La guerra civil? ¿La intervención militar? ¿A costa de qué? ¿De cuántos muertos? Es decir, no es suficiente con los muertos que estamos poniendo en Colombia, sino que vamos a generar una situación de confrontación en la misma frontera. Eso es muy delicado, es muy peligroso. Y en esa medida, creo yo que Colombia, si sigue actuando sobre ese
Supuesto. pues va a estar muy mal. Y entonces ese es como el peor de los casos, ¿no? Ciertamente no hay todavía indicios de que vaya a resultar así, pero es uno de los escenarios que hay ahí. Santiago, usted... Sí, mire, yo estoy de acuerdo con la senadora y la verdad es que no estamos preparados. Nos tenemos que preparar porque definitivamente son muchos los escenarios posibles. Y por supuesto pues ninguno de ellos tendrá una solución además en el corto plazo, porque además una cosa es el dictador y otra cosa es el régimen, eso puede incluso tener unos tiempos distintos digamos de ejecución, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tal que se vaya Maduro pero nos quede Diosdado, por ejemplo? O Padrino. O Padrino, bueno, en fin, digamos, ahí hay una cantidad de cosas que pueden pasar que no sabemos. La crisis humanitaria en la frontera en general en todo el país ya empezó. Yo estoy de acuerdo también con la senadora, no puede haber una solución militar en Venezuela, entre otras cosas porque Colombia no resistiría una ola migratoria de esa dimensión si eso llegase a pasar en Venezuela, por lo tanto siempre la solución tendrá que ser negociada, concertada, en la medida de lo posible, digamos, dentro del mismo pueblo venezolano, porque de otra forma ni Colombia ni ningún país en Latinoamérica, y me atrevería a decir en el hemisferio, estaría preparada para una crisis de ese tamaño. Yo lo que creo aquí es que además ya ha habido avances, el gobierno del presidente Duque ya lo ha hecho, ya estuvo nuestro canciller en la ONU, en la OEA, se concertó la creación de unos fondos internacionales para el apoyo de la migración. Yo creo que vale la pena seguirle echando ojo a este tema, ya que hay por primera vez un consenso mayor, por decirlo de alguna forma, frente al tema de Venezuela, pues además de la atención de la crisis fronteriza, de la crisis humanitaria, claro, que no es solamente en Colombia, sino ya prácticamente en todo el continente. Claro, porque y yo entiendo que o hay sectores que se emocionan con la reivindicación de la recuperación democrática en Venezuela, pero aquí hay una cantidad de escenarios que no se están sopesando con el mismo entusiasmo, al menos. Por ejemplo, el impacto migratorio de una confrontación militar. Pero es que, digamos, hay una premisa. Este gobierno o este régimen no va a salir si no es por medio de un cambio de posición, al menos de un sector de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es imposible, digamos, sin los militares no va a haber cambio político. Acá esta es una dictadura que está absolutamente aislada y derrotada en el campo político, tanto local como internacional. Y eso irremediablemente, si estamos hablando de un fraccionamiento de las Fuerzas Armadas, se va a traducir en una confrontación militar. ¿En qué escala? No sabemos, pero seguramente esta historia en algún momento va a llevar hacia allá. Pero eso, ¿por qué no me activa tanto las alertas? Por una razón, porque la sangre del pueblo venezolano ya se está derramando a raíz de la opresión del régimen. Es que la semana pasada el gobierno de Nicolás Maduro mató a cerca de 80 venezolanos para reprimir las protestas. De modo que, de algún modo, la confrontación ya empezó, pero estamos tratando... No, está alta. 85 eran los presos, eran 20. Muchachos, que Google nos ayude, pero siga, señor. Sí. Pero entonces, ¿cuál es el punto acá? Esto seguramente no va a tener una solución pacífica, no estamos ante un actor político razonable con el cual se pueda construir un consenso, y pues debemos estar preparados para un fenómeno de esa magnitud. Que el gobierno colombiano debiera participar en una intervención, no lo creo, pero que la realidad hoy ya está en el plano de la violencia, eso es real y es irreversible. Y eso no lo sé. Me dicen 35 muertos, ¿cuál es la fuente? Europa Press dice que hay 35 muertos. Es que creo que fueron 35 muertos, algo así como 300 capturados y creo que permanecen 80 y tantos capturados. Senadora Sandino, ustedes que han estado, digamos que detrás del apoyo político al gobierno chavista, ¿ven en este momento que tal vez llegó el momento para una mediación, para una salida distinta al status quo de las instituciones venezolanas como están planteadas ahora, con la Asamblea Nacional Constituyente, con el presidente Maduro a la cabeza? Es decir, hay un punto medio ahí, digamos, en lo que ha ofrecido México y Uruguay como una mediación para unas negociaciones. Sí, nosotros pensamos que aquí lo que tiene que activar es el diálogo. Recuerden ustedes también que cuando estuvieron en Costa Rica, si no me equivoco, esa mesa del gobierno venezolano con la oposición, allí aprobaron adelantar las elecciones. ¿Se acuerdan de eso? Luego se va a las elecciones, se adelantaron las elecciones presidenciales y una parte de la oposición no participa. ¿Qué decimos nosotros? Nos parece muy bien que estos países, México, o todos los que quieran participar, aportar, entre los que tendría que estar Colombia, poniendo sus buenos oficios
para que haya canales de entendimiento y de resolución de esa confrontación o de ese conflicto interno que tiene, Es decir, tiene usted sí Venezuela. entiende que el status quo es insostenible, incluso entendiendo y dándole legitimidad al Repito, presidente Maduro. Yo respeto y nosotros respetamos la decisión del pueblo venezolano. Son ellos, pero no por injerencia, no a través del bloqueo. Sí. No es posible que se le niegue, por ejemplo, el ingreso de los alimentos, mientras tanto se promueve el saqueo de que lo poco que haya allá se salga hacia Colombia. Porque usted va a Maicao, por ejemplo, Sí. y uno que encuentra productos venezolanos. Y en Venezuela, en los almacenes, no hay nada. Entonces no puede ser que de esta forma se siga promoviendo este tipo de golpes, este tipo de presiones hacia un país, porque de pronto un gobierno o un Estado o unos países no estén de acuerdo con su sistema de gobierno. Pero el desabastecimiento no es causado por los países vecinos ni por los países interesados. Es el bloqueo que desabastecimiento tiene. es causado Y todo está en Michael. por Pero las ¿cuál es el- pésimas un políticas momento. económicas de la dictadura. Hay un bloqueo, no hay un bloqueo como un embargo sobre Cuba, hay unas sanciones específicas a algunas empresas estatales, a algunos individuos del gobierno venezolano, pero un bloqueo no hay. No, pero además quiero recordarles, por ejemplo, que Colombia dejó de venderle carne a Venezuela porque no pagaban. Y se iban cantidad, no solamente de ganado en pie, sino además de carne, y eran deudas y deudas y deudas que nunca se le pagaron Pero sí a es los cierto que ganaderos de Venezuela colombianos. salen algunos productos Claro, hacia sí, Colombia y uno porque va- tienen y los uno precios va- controlados. Y mire, uno va a La Guajira y uno encuentra, como dice la senadora, por ejemplo, margarina venezolana, incluso algunos alimentos que son repartidos por el régimen donde ellos los entregan. Pero es que hay que recordar además que es que la frontera de La Guajira es abierta y que aquí lo que tenemos son comunidades indígenas que habitan en La Guajira, no solamente colombiana, sino venezolana, y que transitan de lado a lado, de manera que, digamos, en una frontera de estas características, pues allí, pero decir que hay una fuga de alimentos tal como para desabastecer a todo el resto de Venezuela, pues es un poco ilógico e imaginario. Me voy a la pausa. Cuando regresemos pasamos a otro tema de la realidad nacional. Insiste el gobierno con su decisión de romper los protocolos para el fin de estas negociaciones con el ELN y se añade un nuevo elemento a este debate. La presencia de un miembro del Centro Democrático en Cuba, el señor Ebert Bustamante, que fue senador de ese partido, cuando se suponía que no había una negociación viva entre el gobierno de Duque y el ELN. Ya regresamos. Además de la situación internacional, aquí en Colombia siempre están pasando cosas y está pasando más de lo mismo, al menos en el frente presidencial. El presidente Duque insiste en su decisión, defiende aún su decisión de haber roto los protocolos que tenía el gobierno en la negociación con el ELN. Esto es lo que dice vía Twitter. Recuerden que estos protocolos son una especie como de reglas en caso de que se acabe la negociación, dice el presidente Duque. Pedimos respetuosamente al gobierno de Cuba que entregue a los actuales intelectuales de la masacre en la Escuela General Santander para que no haya impunidad. Gracias a Chile, Brasil, Ecuador y otros países por su respaldo en este propósito. Y dejémoslo ahí un segundo. Dice gracias a Chile. Yo leí el comunicado que expidió la Cancillería chilena y no había ninguna alusión a los protocolos. ¿Usted, Santiago, está seguro de que Chile, Brasil y Ecuador, que son países garantes, se rompió, digamos, la unidad entre los garantes, que ellos han dicho que se debería romper estos protocolos? Sí, yo, digamos, no entiendo el fondo, no he visto el comunicado. Recuerdo un trino del presidente Piñera respaldando el tema del ataque y el tema de la solicitud del gobierno colombiano, que me haría pensar que pues, el comunicado de la Cancillería estaría en el mismo sentido. Yo lo que creo es que ningún protocolo puede ser excusa para incumplir las normas del derecho internacional humanitario y cometer un acto terrorista como estos de la manera más cobarde en una universidad, porque tenemos que acordarnos Sí. que la Escuela General Santander es una universidad donde había jóvenes, muchos de ellos humildes, cursando sus estudios, y que por el contrario, lo grave sería generar un precedente donde pues los protocolos sean la excusa para cometer Y actos romper terribles los como protocolos estos. no es a su vez romper algunas reglas del derecho internacional humanitario. No, los protocolos son un acuerdo con el ELN que no tiene el estatus de Estado, por lo tanto no tiene la connotación de un tratado internacional. Hay unos países como Chile, Brasil Sí. y quienes están allí que fungen un poco como Garantes. garantes y notarios, sin embargo no tiene el nivel de
de tratado internacional, pero sí tiene, por supuesto, Colombia obligaciones en derecho internacional humanitario y derechos humanos que no se pueden desconocer, pero además, sobre todo, en la salvaguarda de la vida, honra y bienes de los colombianos, no permitiendo que estos hechos se repitan. Y, por supuesto, pues una de las decisiones más importantes para mí es precisamente pedirle a Cuba que los entregue para poder ser puestos ante las autoridades. Claro, ya empieza a subir el tono. Pedimos respetuosamente y creo que ahora ustedes dos sí se van a poner de acuerdo, ¿o no? Pues en este punto es donde creo que no voy a estar de acuerdo con Santiago. Vea, Y va a estar de acuerdo con la senadora Sandino. Pues vamos No a ver se qué dice la senadora y ojalá se acoja a mi posición. Pero lo primero es aclarar desde dónde hablo. Yo soy un defensor de los acuerdos de paz de La Habana. Y soy también un defensor de la idea del presidente Duque de no continuar un diálogo con un grupo guerrillero que no tiene ninguna voluntad de paz. Sin redundar en eso, en el tema de los protocolos, creo que el gobierno está cometiendo un error craso. Hay que diferenciar entre el Estado colombiano y el gobierno colombiano, y entre la importancia de darle continuidad a las decisiones que toma un gobierno, sea en un cuatrienio o en el otro, sea en una administración o en la otra. No fue el presidente Santos quien empeñó la palabra propia personal al suscribir los protocolos, fue el gobierno de la República de Colombia, y no ante el gobierno de Piñera o ante el gobierno de cualquier otro jefe de Estado. Fue ante los gobiernos de países como Brasil, como Chile, como Ecuador, como Noruega, y hoy les estamos haciendo conejo. Nos estamos rebajando al mismo nivel del ELN al entrar a decir que nosotros no estamos dispuestos a cumplir aquello que pactamos, Sí. así haya sido en una administración pasada, y creo que nos vamos a ver en grandes dificultades en el momento en que queramos entrar en un nuevo acuerdo de paz, cuando salgamos a buscar a países garantes y ellos nos recuerden que somos un país que no cumple la palabra. Y entonces, senadora, yo le añado este ingrediente a la discusión, y es que Noticias 1 reveló que un ex senador del Centro Democrático había estado en Cuba hablando con líderes del ELN. Esto dice el alto comisionado de paz Miguel Ceballos sobre el hecho. Dice Ceballos: conocida por el gobierno la intención del señor Ebert Bustamante García de viajar a Cuba por decisión propia, el comisionado de paz se permite certificar que no concedió ninguna autorización al señor Bustamante para actuar ni interlocutar con el ELN a nombre del gobierno. Y esto es importante porque parte de la justificación que ha traído el gobierno para no cumplir los protocolos es decir que ellos como gobierno nunca habían reactivado la mesa, lo cual parece entrar en contradicción con la presencia de este conocido militante del Centro Democrático en la isla. Sigue causando sorpresa la manera como el gobierno viene manejando los asuntos internacionales. Esto es un poco lo que está ocurriendo con el señor Bustamante en Cuba, es un poco con esa serie, ¿cómo era que se llamaba? La Misión Imposible. Misión Imposible, exactamente. La de Misión Imposible. Si usted cae prisionero o es asesinado, la Secretaría no reconoce su autoría. Más o menos es un poco la forma como pareciera se estuviera entendiendo el papel del señor Bustamante allá en La Habana. Mire, déjeme decirle, lo digo por experiencia Estuvo propia. 24 años en la clandestinidad, pero alcanzó a ver algunas buenas películas. Veo. Sería Misión Imposible. Claro, la conocí. Pero mira, le cuento, yo tuve la experiencia de estar en Cuba y allí nadie que fuera de Colombia no podía ir sin la autorización del gobierno. Es decir, sí, en primera medida del alto comisionado, en este caso el señor Jaramillo, y todas esas Pero de esos ya no encuentros. llegaron lagartos de todo tipo a interlocutar en Claro. esos... Yo no digo lagarto, excúseme, yo no puedo plantear ese asunto de que haya ido lagarto, ni mucho menos. Allá estuvo mucha gente, pero siempre estuvo bajo una tutela o un permiso que concedía el gobierno colombiano. Okay. Y lo que uno piensa aquí es, bueno, ¿a qué juega el gobierno del presidente Duque? Por un lado, habla de que no se reanudaban los diálogos, pero por el otro iban, en este caso, este señor que es un reconocido militante del Centro Democrático, tuvo conversaciones, o sea, nos enteramos porque el ELN lo dice, por eso nos damos cuenta. Sí. Y yo quisiera reiterar una cosa, nosotros lo hemos dicho de manera reiterada todo este tiempo, que condenamos esos hechos de la escuela, tal como lo han planteado aquí el representante y el senador,
pero también, como lo ha dicho todo el mundo, yo creo que este tiempo es un tiempo de buscar salida. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que estos hechos se presten para recrudecer la guerra en nuestro país. Ese es el problema principal. Y creo que le toca no Sí, responder porque por me quedé Ever, solito, sí. No, dos cosas muy puntuales. Lo primero es que hay que recordar que la Constitución y además la Ley de Orden Pública, recientemente refrendada porque va por periodos de 4 años, dice que quien tiene la potestad para hacer negociaciones con grupos armados al margen de la ley es el Gobierno Nacional, no el Estado colombiano. De manera que los acuerdos los firmó no los acuerdos, los protocolos los firmó el gobierno anterior. En el caso de las FARC, y yo sé que a la senadora le va a gustar lo que voy a decir, es distinto, porque aquí ya hay una negociación que llegó a un fin. Que nos guste o no, pues tiene ya hoy unas consecuencias jurídicas que para nosotros son innegables. Que tenemos reparos sobre algunas de las cosas que están pasando y que nos gustaría cambiar algunas cosas, lo estamos haciendo a través de las herramientas que nos da precisamente la Constitución y la ley a través del Congreso de la República. Pero aquí no, aquí había un acuerdo entre el gobierno de Santos y el ELN a través de unos protocolos en unas bases de entendimiento para hacer una negociación. Repito, esto no tiene el nivel de un tratado internacional, ni mucho menos. Y finalmente, pues el gobierno sí dijo que no negociaba hasta que no se cumplieran unas condiciones que no solamente nunca se cumplieron por parte del ELN, sino que además nos pusieron una bomba en la Escuela General Santander. Y el tema de Ever, pues yo le creo al comisionado, además lo conozco hace muchísimos años, y si dice que no tenía autorización, pues no lo tenía y será el ex senador Ever Bustamante quien tenga que dar explicaciones, incluso eventualmente ante las autoridades, porque nadie puede ir sin una autorización a hablar con ellos, para explicar pues qué estaba haciendo allí sin autorización del gobierno nacional. Misión imposible. No, me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estábamos hablando del turismo... habanero. El turismo habanero. De pronto fue de Estamos hablando turista. del protocolo. No, pero a ver, y eso de que todo el mundo que fue a La Habana fue con el aval del gobierno, pero ahí también hubo gente que fue a charlar, ¿no? Ah, pues es que todo el mundo iba a charlar, no iba a otra cosa. Los que iban a La Habana iban a Otros charlar. iban a tomar ron. Y que, bueno, pues iban de vacaciones a otra cosa, eso sí es distinto, ¿no? Pero si iban con nosotros, por supuesto que iban a hacer intercambio. Y si no tenían el aval del alto comisionado, lo tenían directamente el presidente. Porque el presidente podía determinar quién podía enviar o quién iba con su propia autorización. Bueno. Pero el debate, yo creo, si usted me permite un Sí, segundito. señora. Mire, el debate no es lo que está ocurriendo pues en este momento, sino el tema de los protocolos. A mí sí me parece importante. Yo no soy abogada, yo estoy escuchando y estoy muy sorprendida con el aquí senador Valencia. Usted es el abogado, pero que sepamos, los acuerdos, los tratados son con otros estados, es para cumplirlo. Y si no, entonces aquí podríamos Por eso, decir, el senadora, pero TLC es que no se cumple. Es que no existieron esos acuerdos. Claro que hay un Hay un protocolo. protocolo Es que es un firmado. protocolo con un Firmado ELN por que no un es un gobierno. estado. No, está con los países Pero, Santiago, no, garantes. exacto. Ellos son De lo claro. contrario, ¿cómo se van a Claro, pero prestar este es los un- países? pero los protocolos son un en el futuro, entendimiento. ¿usted cómo se imagina que Los se van a protocolos son un prestar entendimiento entre el gobierno y el ELN. Las partes, Y el ELN pero- no es un estado. Usted no puede elevar no, a estamos rango de hablando- tratado internacional un acuerdo con un grupo armado al margen de No, la pero ley. es que hay unos estados, unos gobiernos, y estamos hablando de Noruega y Cuba, Claro. que firmaron eso también. Pero Firmaron no es un esos tratado protocolos. mire, para que no sea digo tratado que sea un internacional. tratado internacional. No, pero al final no lo del día, estoy en el llamando. derecho internacional, el gobierno, el actor de un gobierno nacional es uno solo, sea el presidente que sea. Y Exactamente. como un solo Estado y un solo país no podemos decir hoy una cosa y mañana otra porque nos dejó de parecer o nos dejó de convenir. Si el ELN no tiene voluntad de paz, si el ELN ataca a la población colombiana de manera traicionera, la mejor respuesta del gobierno no es la de pagar con la moneda del cambio de opinión, sino con la moneda de la firmeza en la palabra Y mire, empeñada, y el Estado cosa que no hizo el colombiano- presidente. Y el Estado Duque. colombiano tiene obligaciones internacionales y si uno además habla de jerarquía normativa, también está la de la persecución de los crímenes de lesa humanidad y de los delitos de guerra y también tiene tratados internacionales en ese sentido.
y un protocolo, que es un entendimiento de negociación, de levantamiento en condiciones normales, por supuesto entre comillas, porque no hay condiciones normales para el levantamiento de una mesa, con un acto terrorista de esta cantidad, de permitirse que unos protocolos estén por encima incluso de la protección de la vida, honra y bienes de los colombianos, lo que está logrando en el futuro es exponer a todos los colombianos en futuras negociaciones a que, amparados en un protocolo, hagan cualquier cantidad de actos terroristas para lograr ¿Por qué el plantea- expresidente Uribe cumplió los protocolos que se hicieron durante la negociación con el ELN? En ese es que entonces, el claro. expresidente Pastrana, durante Es que las mire, conversaciones esa del misma Caguán, pregunta me la hicieron en otra entrevista. Y yo decía, mire, en un canal de radio muy conocido, decía, mire, los protocolos si hay, no hay entendimiento, no se llega a un acuerdo. Se levanta la mesa de negociación, como muchas veces pasó incluso con las FARC o con Sí. otros grupos, y se cumplen los protocolos para que vuelvan, digamos, a su lugar, a sus actividades o a lo que sea que hacen. Pero es que aquí lo que no se nos puede olvidar es el acto deleznable, terrible, terrorista que está de por medio, que también tiene consecuencias internacionales Pero y que eso- también genera obligaciones internacionales para el Estado Es que- colombiano. Pero Es mire, una eso no maroma. se lo puede poner ni a Cuba ni a Noruega, los países garantes. No, es una responsabilidad que le toca a Colombia. Por eso dice el tema, si se levanta en situaciones normales, si fuera situación normal, no se hubiese levantado la mesa, porque entonces se continuaría con el Senadora, mire, diálogo. tan no hay se una sola saldría con el interpretación. acuerdo. Daniel, tan Y lo no que hay uno una sola dice- interpretación. Lo que uno dice es que aquí no está diciendo que no se haga justicia, que no se persiga. Hay unos tiempos que tienen que cumplirse. Luego están aquí en Colombia, el gobierno colombiano mirará después de esos tiempos qué va a pasar, Mire, qué va a hacer. no hay una interpretación unificada, que es lo que normalmente pasa con nosotros los abogados, Sí. senadora, que Noruega opina una cosa y Brasil, Ecuador y Chile opinan otra. Ojo, porque ahí no es claro que ni Brasil, ni Ecuador, ni Chile hayan apoyado la decisión El del tema de gobierno los colombiano de protocolos. romper Venga, los pero es que protocolos. la realidad es que las negociaciones de los gobiernos se dan con grupos que utilizan el terrorismo de manera sistemática. ¿Qué estamos viendo hoy? Un anuncio del gobierno de Donald Trump de negociar con los talibanes en Afganistán. Y cuando usted negocia con un terrorista... Sí, pero sin créame que si cese le o vuelven sin- pero venga, senador, a déjeme volar el terminar. Trump Tower, Pero venga, no crea que los va a dejar volver a sus actividades. Pero déjeme terminar la idea. Cuando usted negocia con terroristas y no hay un cese al fuego, está aceptando la posibilidad que uno de esos ataques terroristas justamente alteren, digámoslo, ataquen de la manera moral que este atentado de la General Santander atacó a la nación. Pero eso no le da licencia para incumplir su palabra. Usted aceptó que al sentarse con ese señor terrorista, en el momento en que por la circunstancia que fuera, el acuerdo o el proceso de paz se rompiera, iba a haber unas reglas de juego para la finalización de ese proceso. Y acá estamos diciendo, no nos gustó cómo se rompió, es condenable, por ende lo que dijimos ya no vale y lo vamos a borrar. Eso no es serio por parte de un gobierno. Volvemos al mismo punto. El gobierno jamás reinició la negociación y puso una condición. Pero Dijo, Bustamante estuvo "Perdón, en La Habana". pero sin permiso. Voy a negociar con el ELN solamente si entregan los secuestrados y cesan actividad criminal. Y no solamente no entregaron los secuestrados, ni cesaron actividad criminal, sino que cometieron un acto terrorista que va en Pero el contra de gobierno toda no la había normativa levantado- Entonces, ¿qué internacional. lectura tiene el anuncio Claro, del pero no había presidente negociado Duque de tampoco y había puesto suspender una, y los había puesto diálogos tras una el atentado condición. terrorista? Porque teniendo la batuta constitucional y legalmente para llevar a cabo las negociaciones, puede poner las condiciones que considere. Más allá de la discusión jurídica, hay un hecho político que generó esa decisión del gobierno y lo vieron aquí ustedes en esta mesa, y es que el Centro Democrático se ha quedado solo otra vez dando la pelea por su presidente, Estamos mientras acostumbrados, no hay problema. Cambio Radical, el Partido Liberal y obviamente el Partido FARC y la oposición se han ido por otro lado. Se me acabó el programa, les doy las gracias por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias, senador, es su primera vez. A ustedes muchas gracias, encantado de venir aquí. Muchos intentos fallidos antes, pero bueno, aquí estamos. A ustedes también, muchas gracias, y a ustedes nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Muchas gracias.